Primero quiero destacar que no hay antecedentes en el mundo, diría yo, de un desplazamiento de 6 millones de personas, 5 millones de personas, quizá más, que tenga esa presencia y no haya acabado en una tragedia. Digo, cuando uno mira, por ejemplo, lo que ocurrió cuando Francia ganó el Mundial en Rusia y a la vuelta, digamos, hubo muertos, hubo detenciones, hubo represiones. Ahora mismo, cuando Francia regresó, se transformó en un conflicto étnico, racial, digamos, eh, la salida del Mundial por su derrota, ¿no? Y, y aquí en la Argentina, habiendo tantos problemas, ¿no? Pues la gente la pasa mal. Yo destacaba ayer, la gente vive ametrallada por precios exorbitantes y salarios que no funcionan como escudo frente a esos precios o al disparo de esos precios. También sometidos al miedo, a la estigmatización, a un intento de magnicidio nada más y nada menos que de la vicepresidenta del país, y permitirse, aún y pese a todo, una fiesta popular habla de una gran sabiduría colectiva, habla de una gran inteligencia comunitaria, y la verdad es que los incidentes que han ocurrido son menores, lo mismo que la cantidad de heridos y situaciones que son muy habituales donde hay mucha gente. Y ayer no solamente había mucha gente, había muchísima, pero muchísima gente. Algunos lo asemejan a la vuelta de Perón. La verdad es que los registros parecen análogos, pero creo que hay, producto del tiempo que nos toca atravesar, el tiempo de las pantallas, hay en este caso mayores evidencias de lo que ha sido un desplazamiento multitudinario, una marcha de estas características. Lo quiero destacar porque, insisto, defender la alegría popular es política, es una opción política. Cuando yo lo veía ayer en La Nación Más a Eduardo Feynman hablando con Nanda Hassi, me di cuenta enseguida cuál era la operatoria que diseñaba el macrismo para bajarle el precio a esa alegría, para transformarlo en otra cosa. Así como intentan que el Campeonato del Mundo se transforme en un castigo al peronismo, porque la selección hace todo bien y el peronismo hace todo mal. Así como intentan explicar a partir de la selección lo bueno que sería el país y lo malo que es porque en realidad gobiernan los políticos. Es decir, esa prédica antipolítica que mina las instituciones y derrota las herramientas que tiene el pueblo para pelear por su salario, para pelear por sus derechos. A esta gente no le interesa la democracia ni le interesa el pueblo. Se llenan la boca hablando de instituciones, de república, de democracia y de pueblo para realmente producir un caos y un desorden en la vida de millones de argentinos y argentinas que hace años la pasamos mal por, entre otras cosas, el gobierno que estos canallas defienden y que han endeudado al país y que nos ha puesto en una situación salarial realmente ruinosa. Pero que por sobre todas las cosas intentan con métodos mafiosos hacer que tengamos una vida de miércoles. Nos rebelamos frente a eso y nos rebelamos de la mejor manera que lo podemos hacer, tomando las calles y en este caso, con la enorme y fenomenal excusa de lo que nos gusta, que es el fútbol, ser felices. El ser feliz es un derecho y es un deber también cuando uno da estas peleas que no son menores. Falta un año para que se cumplan 40 años de la democracia argentina, con un montón de saldos y deudas pendientes, pero que en los hechos significa algo porque hemos recuperado la vida a partir de la democracia. Eso la derecha no lo va a entender, porque la derecha convive con la muerte, convive con el genocidio económico, así como convive con el genocidio físico. Entre otras cosas, lo que notaba es el grado de coordinación también que hay entre los medios de comunicación masivos, algunos más que otros, pero todos en líneas generales sincronizando con esta prédica antipolítica. Lo bueno que sería la Argentina si no fuera gobernada por políticos, si fuera gobernada por jugadores de fútbol. Así de insensato es el discurso. Yo la verdad es que el Dibu Martínez me encanta cómo ataja penales y me gusta mucho cómo juega Messi, me gusta el desempeño que ha tenido la selección y creo que Scaloni es un gran director técnico. A ninguno le daría el Ministerio de Economía. Cada cosa en su lugar. La política es indispensable para la democracia.
así como la democracia es indispensable para los pueblos porque es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Pretender hacer una emulación por la cual son brillantes aquellos que juegan a la pelota y son absurdamente torpes los que hacen política es un discurso de la derecha. Y es un discurso de la derecha que nos lleva al caos, a la desunión y al desorden. Lo que sí pudimos ver es que argentinos y argentinas, cuando tenemos claro que la única grieta es entre pueblo y antipueblo, vamos y hacemos una fiesta. Y en la fiesta bailamos, gritamos, cantamos, nos cuidamos, con el grado de desorganización, producto de muchas cuestiones, y ahora me voy a referir a eso, pero con el grado de desorganización que se vivió, algo que sin duda, fue de una dimensión que hace que quizá cualquier reparo, cualquier cosa que vos puedas tener prevista, entre en crisis. Digo, vos no podés descartar eso cuando se mueve tanta gente. La verdad es que lo que vimos es que la gente se cuidó a sí misma. Bastante, en cantidad suficiente como para que no tuviésemos que lamentar tragedias. Y por eso yo hablaba de la inteligencia comunitaria, de la sabiduría colectiva. Me parece que son claves en situaciones como estas. Los pueblos hacen su historia y los pueblos construyen su alegría así como construyen a veces sus tragedias. Ayer construyó una alegría. Van a pasar los años y vamos a estar pendientes de las imágenes de algo que ha sido histórico. Histórico por la masividad, histórico por la circunstancia, histórico porque se admira en el mundo. No de que hayamos ganado un campeonato mundial, sino de que lo podamos festejar de este modo, sabiendo los problemas que tenemos. Sabiendo los problemas que tenemos. Y lo que sí quería decir en cuanto a la prédica antipolítica es que a mí me preocupa. Y me preocupa mucho. Porque entiendo que por la prédica antipolítica, o pudo haber sido la prédica antipolítica, lo que evitó que, por ejemplo, estos jugadores tengan una foto que también es histórica, como la tuvo el Diego. Poder salir al balcón de la Rosada, que no es de Alberto Fernández, no es de Gabriela Cerruti, no es de Mauricio Macri, no es el balcón de la Rosada es del pueblo. Entonces salir al balcón de la Rosada quizá a mostrar el triunfo, la copa, y tener una plaza llena que los vive allí, es una foto histórica, es para sus hijos, para sus nietos. Pero seguramente la prédica antipolítica algo ha tenido que ver con eso, y les han evitado esa posibilidad, ese regalo al fin de cuentas. Está bien, salieron por la colectora con una vuelta olímpica en helicóptero, también algo muy argentino. Como dijo De Paul, somos distintos, ¿no? Nunca lo van a entender. Salimos por la tangente y lo hicimos bastante bien. Pero me preocupa lo que la derecha está pretendiendo de la política, y es que sea una bolsa de inútiles, ¿no? Que se describa a la política como una bolsa de inútiles, que lo único que puede asegurar es destrozo, o lo único que puede asegurar es negligencia, o lo único que puede asegurar es horror y miseria, digamos, ¿no? Yo, la verdad, es que ese lugar se lo atribuyo a la mafia, se lo atribuyo a la hegemonía mediática y se lo atribuyo a la derecha en la Argentina, que es reaccionaria, recalcitrante, clasista, racista, tienen todos los males habidos y por haber, pero manejan el púlpito televisivo del cual pueden decir que la basura es un gobierno y no ellos, ¿no? El dueño, el que tiene mayor capacidad de gritar, es el que impone quién es basura en esta sociedad. Y eso es lamentable, eso es lamentable. Y es lamentable que esas prédicas inunden la televisión, y no solamente la televisión, el discurso público esté contaminado, intoxicado por esas barbaridades, ¿no? Como dice Andajasi, ¿no? Lo de ayer fue todo un desastre, porque venían en un colectivo estartalado, y porque iban los jugadores, y de golpe le empezaron a llover matanceros por la cabeza a Messi, y ahí se dieron cuenta de que esto no podía seguir así. Ese grado de discriminación, ese horror que tienen por el otro, ¿no? Tanto les molesta a la gente cantando y festejando. Sentí por primera vez lo que debe haber sentido, lo que se debe haber vivido aquí el 17 de octubre de 1945, cuando aquellos que no estaban convidados a ningún banquete se invitaron solos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Los que no pudieron viajar a Qatar allá se invitaron solos a ir al centro de la ciudad y hacer lo que saben hacer, lo que pueden hacer con su vida y su alegría, es su derecho. Y es el derecho de todas y todas a tener algo de esa felicidad que otros pueden comprar, y a veces uno no llega porque, o una de dos,
o le achicaron el sueldo o le agrandaron el mes. Lo que pasó ayer fue maravilloso desde todo punto de vista. Hay que defenderlo, hay que militarlo, hay que hacer que la gente evoque, rememore, tenga memoria emotiva de otros momentos que fueron más felices para la sociedad y que pueda hacerlo también desde la conciencia política, que no es automática. También, como todo, se da en un proceso. Quiero, por último, criticar a un dirigente en particular que me pareció que no estuvo a la altura de las circunstancias. Por supuesto que ser el presidente de la AFA, que es manejar el fútbol argentino, nada más y nada menos, el fútbol campeón del mundo, es un lugar de mucha responsabilidad. No estás manejando cualquier cosa, no conducís cualquier cosa. Estás manejando un evento, un negocio, un juego, un aspecto de la cultura central para argentinos y argentinas que, por ejemplo, logra que se desplacen 6 millones de personas un día, 2 millones de personas el otro, para celebrar nada más y nada menos que hemos coronado con un campeonato global lo que sabemos hacer con la pelota. Por lo tanto, no puede alegar alguien que ocupa ese lugar desconocimiento de lo que ocurre en el país. Hace muy poquito tiempo, en septiembre, intentaron matar a Cristina Kirchner. Matar a Cristina Kirchner hubiera significado no solamente la muerte física de la vicepresidenta, sino un golpe letal para la democracia de los argentinos y las argentinas, de los que votan a Cristina Kirchner, pero de los que tampoco votan a Cristina Kirchner. Quiero decir con esto que hay circunstancias que no deben ocurrir en una democracia. ¿Por qué? Porque la lesionan, la debilitan, la vuelven frágil o directamente la destruyen. Toda la dirigencia tiene que estar atenta a eso. Yo entiendo que hay un problema grave en la Argentina, que el pueblo lo dio por superado ayer en la calle, pero que todavía en los palacios les cuesta más. O no logran entender. No logran entender que si se debate la creación de universidades nacionales en el Parlamento, hay que dar la sesión y hay que votarlas, porque la gente quiere que sus hijos y sus hijas sean profesionales en la familia, y porque necesitamos en la Argentina que el saber y el conocimiento ocupen un lugar, porque eso reproduce el PBI. Si hay más PBI hay más desarrollo, si hay más desarrollo hay posibilidades de distribución. Digo, a la Argentina le conviene que haya universidad y sin embargo no podemos poner de acuerdo en que se voten. Y eso es un problema de la dirigencia, es un pensamiento de Palacio. Si hubieras hecho una encuesta ayer entre los que estaban festejando allí, la mayoría te hubiera dicho que sí, que cómo no vas a votar a una universidad. Entonces, después de lo que ocurrió con Cristina, hubiera sido muy importante no desconocer la investidura del presidente y no desconocer la investidura de lo que significa e implica la casa de gobierno cuando vivimos en democracia. Así que hubiera sido para aplaudir un estado de conciencia en esa dirigencia que permitiera que los jugadores se acercaran a la Rosada y que no ganara la prédica antipolítica. La prédica antipolítica es algo que se va a llevar puesto a todos si no logramos ponerle un freno. Y en eso sí tiene una responsabilidad como dirigente el señor Tapia. Porque él esto lo tendría que haber previsto. No se habla como si fuera... No es un diálogo entre matones el que tiene que tener el presidente de la Nación y su equipo con el presidente de la AFA y su equipo. Más allá del poder que hoy ostente o detente el señor Tapia. Insisto, ser presidente de la AFA es más que ser el ministro de Deportes, ¿no? Y sobre todo si ganas un mundial. Pero entonces tenés mayor responsabilidad. Y esa responsabilidad era que no desdibujar, no disminuir, no fragilizar aún más la imagen de un presidente que ha sido elegido por el voto popular. Me dicen que bueno, pero la selección tampoco lo dejó subir a los festejos a Macri allá en Qatar. Eso es cierto. Y ahí yo les voy a confesar algo. A mí me gusta hablar siempre con la verdad. Y la verdad es que si hubiera sido al revés, probablemente yo no hubiera querido que la selección fuera al balcón a festejarlo con Macri. Quizá les hubiera costado menos a la dirigencia de la AFA. Quizá le hubiera costado menos la definición. Pero también hay una diferencia, y esto yo quiero hacer la diferencia. Macri fue alguien que destruyó al país. Lo endeudó, destruyó el salario,
produjo un industricidio, entregó la soberanía por 100 años, nos puso en una situación de absoluta indefensión frente a los poderes corporativos, de absoluta indefensión frente al capitalismo financiero global. Entonces, a mí me hubiera dado mucha bronca. Y creo que este presidente, con sus más y con sus menos, tiene muchísima distancia y poco que ver con ese Macri. Por lo tanto, yo creo que a veces tienen que primar ese tipo de decisiones en las que también un dirigente asume una responsabilidad. Yo hubiera festejado si la selección no iba y el presidente era Macri. Y le voy a decir, y hubiera estado mal. Y hubiera estado mal. Lo veo ahora. Quizá en el momento no tanto. Pero también es cierto que el que estaba destruyendo la democracia era el propio Macri con todo el desastre que hacía. Cosa que Alberto Fernández no es que está promoviendo ni ejecutando. Le ha tocado bailar con cosas horribles y también es cierto que quizá no tiene las cualidades y los talentos que otros tienen para superar situaciones como las que atraviesa el país. Las dos cosas pueden ser ciertas. Así que al señor Tapia yo diría que tiene la posibilidad de enmendar esto que ha hecho y tratar de generar algún tipo de vínculo virtuoso donde la institución democrática pueda abrigar y abrazar a los jugadores que ganaron un mundial de fútbol, porque el fútbol es un hecho cultural y político en la Argentina que tiene ramificaciones en toda la vida cotidiana, en toda la vida ordinaria de millones y millones de personas. Y eso me parece que nos va a permitir seguir promoviendo el fútbol y también seguir promoviendo la democracia, dos cosas que nos interesan mucho a algunos millones de personas en este bendito país llamada Argentina. Un país unido por la radio.